En un pequeño pueblo de las montañas de Argentina, donde las casas de madera parecían sujetar las colinas y el viento susurraba secretos al caer la tarde, vivía un niño llamado Mateo. Era tímido y siempre prefería jugar solo, en parte porque los otros niños lo molestaban por su miedo constante a las historias de fantasmas que circulaban en la aldea. Pero últimamente, las historias se habían intensificado. Todo comenzó con la trágica muerte de Juana, una mujer conocida por su amabilidad y su risa contagiosa, que había sido hallada colgada de un árbol cerca del lago. Nadie sabía con certeza que la había llevado a tal extremo, pero los rumores no tardaron en aparecer. Algunos decían que había sido la desesperación, otros susurraban que había hecho un pacto con fuerzas oscuras y, al romperlo, había pagado el precio. Mateo escuchaba estas historias con el corazón encogido, especialmente cuando su primo mayor, Ignacio, las contaba durante las cenas familiares. Ignacio disfrutaba asustarlo, y cada vez sus relatos eran más aterradores. Dicen que Juana aparece al anochecer junto al lago, con la soga todavía en el cuello, buscando a quienes la dejaron sola. Mateo intentaba no escuchar, pero las imágenes se quedaban grabadas en su mente. Por las noches, en su habitación pequeña con una ventana que daba al bosque, cerraba los ojos y se imaginaba que algo se movía entre los árboles. A veces, creía escuchar un leve crujido, como si alguien caminara descalzo en la hierba húmeda. El pueblo entero estaba dividido entre los que creían en las historias y los que las descartaban como supersticiones. Sin embargo, la muerte de Juana no fue el único evento inquietante. Poco después, una joven llamada Clara, que trabajaba en la tienda del mercado, desapareció sin dejar rastro. Y entonces comenzaron los murmullos. «Es Juana. Está llevándose a los que no la ayudaron». El miedo se instaló en el corazón de todos, incluso de aquellos que decían no creer en fantasmas. Una tarde, mientras Mateo caminaba de regreso a casa después de recoger agua del pozo, creyó ver algo extraño cerca del lago. Entre los árboles, juraría que una figura vestida de blanco lo observaba. Congelado por el miedo, dejó caer el cubo de agua y salió corriendo, sin mirar atrás. Cuando llegó a casa, su hermano mayor, Tomás, lo encontró temblando en un rincón. «¿Qué pasó, Mateo?», preguntó con preocupación. Mateo solo pudo susurrar: «Creo que la vi, a Juana». Esa noche, Mateo no pudo dormir. Las sombras de los árboles proyectadas por la luz de la luna parecían moverse en las paredes de su habitación. Cada crujido, cada susurro del viento entre las ramas lo hacía pensar en Juana. ¿Había sido real lo que vio? ¿O su mente le jugaba una mala pasada? Tomás, su hermano mayor, lo observaba desde la cama contigua. Aunque no creía en las historias de fantasmas, algo en la mirada de Mateo lo inquietaba. Decidió no presionarlo, pero sabía que debía mantenerse alerta. Al día siguiente, mientras la luz del amanecer teñía de dorado las colinas, Mateo intentó convencer a su madre de no ir a la escuela. «No me siento bien», dijo, evitando la mirada de ella. «Mateo, no puedes dejar que esas tonterías de fantasmas te controlen», respondió su madre, acariciándole el cabello con ternura. Juana era una mujer buena, no hay razón para temerle. Aunque las palabras de su madre eran reconfortantes, no lograron calmar el torbellino de pensamientos en la mente de Mateo. Finalmente, tomó su mochila y salió de casa con Tomás. El camino a la escuela pasaba cerca del lago. Aunque el sendero estaba lo suficientemente lejos como para evitar que los niños se acercaran, Mateo sentía que el agua lo llamaba. Las historias de Ignacio seguían resonando en su cabeza. Si te acercas demasiado, Juana te susurrará al oído, y nunca volverás a ser el mismo. Al llegar al tramo del lago, Mateo no pudo evitar mirar hacia el agua. Estaba tranquila, tan inmóvil que reflejaba el cielo como un espejo. Pero algo no estaba bien. En la orilla, entre los juncos, había una figura. Desde la distancia, no podía distinguir si era un tronco caído o algo más. El corazón le latía con fuerza, pero no dijo nada. Tomás, que caminaba a su lado, notó su nerviosismo. «¿Qué pasa?», preguntó. Mateo negó con la cabeza y apresuró el paso, pero el sentimiento de que alguien los observaba no desaparecía. Durante las clases, Mateo apenas pudo concentrarse. Sus compañeros murmuraban entre ellos, hablando de Clara, la joven desaparecida.
Algunos decían que su familia había encontrado su pañuelo junto al lago. Otros aseguraban que alguien la había visto caminando por la noche, descalza, con el vestido empapado de agua. Cuando la campana finalmente anunció el final del día, Mateo no sintió alivio, sino un peso en el pecho. Tenía miedo de volver a pasar por el lago. De regreso a casa, Tomás notó que su hermano se quedaba cada vez más atrás. «Mateo, no puedes dejar que esto te controle», dijo, deteniéndose para esperarlo. «No hay fantasmas, solo historias que la gente inventa porque tienen miedo de lo que no entienden». Mateo asintió, pero su mirada seguía fija en el suelo. Al llegar al tramo del lago, el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, pintando el cielo de un naranja intenso. El agua del lago parecía más oscura ahora, como si ocultara algo en sus profundidades. De repente, Mateo se detuvo en seco. Frente a ellos, en el sendero, había algo que no estaba allí antes. Un pañuelo blanco, manchado de lo que parecía ser barro. ¿Es de Clara?, preguntó Mateo en un susurro. Tomás recogió el pañuelo, observándolo con detenimiento. «Probablemente alguien lo dejó caer», dijo, pero su voz carecía de la confianza habitual. En ese momento, un crujido entre los árboles los hizo girar la cabeza. La figura que Mateo había visto antes, aquella cerca de los juncos, parecía estar más cerca ahora. Aunque estaba oscureciendo, se podía distinguir claramente. Era una mujer con un vestido blanco, empapado, y el cabello largo y oscuro cubriéndole el rostro. Mateo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Quiso correr, pero sus piernas no respondieron. Tomás, por otro lado, no parecía dispuesto a quedarse allí. «¡Corre, Mateo!», gritó, agarrándolo del brazo. Los dos salieron corriendo por el sendero, con los latidos de sus corazones retumbando en sus oídos. Pero justo antes de desaparecer entre los árboles, Mateo no pudo evitar mirar hacia atrás. La figura seguía allí, inmóvil, pero algo había cambiado. Aunque el rostro seguía cubierto por el cabello, Mateo tuvo la aterradora sensación de que lo estaba mirando directamente. Cuando Mateo y Tomás finalmente llegaron a casa, apenas podían respirar. Sus cuerpos temblaban, y sus rostros estaban pálidos como la luna llena que comenzaba a alzarse en el cielo. La madre de ambos los recibió con preocupación al ver su estado. «¿Qué les ha pasado?», preguntó mientras dejaba de amasar la masa para la cena. Tomás, aún jadeando, intentó restarle importancia. «Nada, mamá. Solo corrimos para llegar más rápido». Pero Mateo no pudo decir nada. Aún sentía el peso de aquella mirada invisible clavada en su espalda. Subió a su habitación en silencio, sin tocar la comida, y se encerró. Tomás lo siguió poco después, preocupado por el comportamiento de su hermano. «Mateo, tienes que calmarte», dijo mientras se sentaba en el borde de su cama. «Lo que vimos pudo haber sido, no sé, alguien del pueblo, una broma o solo nuestra imaginación». Mateo negó con la cabeza. «No era nuestra imaginación, Tomás. Yo la vi antes, entre los juncos. Y hoy estaba más cerca, como si nos estuviera esperando». El mayor suspiró, sin saber cómo consolarlo. Decidió quedarse en la habitación hasta que Mateo lograra dormir. Pero esa noche ninguno de los dos pudo descansar. Cada pequeño sonido fuera de la ventana los hacía saltar. Y el viento, al colarse por las rendijas, parecía pronunciar palabras ininteligibles. Al día siguiente, el ambiente en el pueblo era más pesado de lo habitual. La noticia del pañuelo encontrado en el sendero cerca del lago se había esparcido, y la gente comenzaba a evitar pasar por esa zona. Algunos hablaban de organizar una búsqueda para encontrar a Clara, pero otros, más supersticiosos, insistían en que nadie debía acercarse al lago hasta que un sacerdote bendijera el área. Ignacio, el primo mayor de los chicos, apareció esa tarde en casa con una sonrisa burlona. «Escuché que vieron algo en el lago», dijo mientras se servía un pedazo de pan. «¿Qué era? ¿Un tronco? ¿O acaso la famosa Juana?». Mateo lo miró con rabia, pero no respondió. Tomás, sin embargo, se acercó. «No es algo para bromear, Ignacio. Hay algo en el lago, y no es imaginación». La expresión de Ignacio cambió ligeramente, aunque no perdió el tono de superioridad. «¿De verdad creen en esas cosas? Si tanto miedo tienen, deberíamos ir esta noche y asegurarnos de lo que es». «No»,
gritó Mateo, sobresaltando a todos en la habitación. Su madre lo miró con severidad. Basta, Mateo. No alimentarás más esos rumores en esta casa. Pero Ignacio no parecía dispuesto a dejarlo pasar. Esa misma noche, mientras todos se preparaban para dormir, susurró a Tomás. Nos encontramos a medianoche. Quiero que me muestres ese fantasma. Tomás intentó rechazarlo, pero Ignacio insistió. Si no vienes, yo iré solo. Y si no regreso, será tu culpa. A regañadientes, Tomás aceptó. Mateo, que había escuchado todo desde su habitación, no pudo quedarse quieto. Aunque el miedo lo consumía, sabía que no podía dejar que su hermano enfrentara aquello solo. Cuando el reloj marcó la medianoche, los tres se encontraron cerca de la salida del pueblo, con linternas y una valentía fingida. El camino al lago era aún más aterrador bajo la oscuridad. Cada rama que se movía con el viento parecía una mano intentando atraparlos. Al llegar al sendero cerca del lago, Ignacio lideró el grupo, riéndose entre dientes. Miren, no hay nada aquí. Solo supersticiones de viejas. De repente, un sonido rompió el silencio. Era un leve chapoteo en el agua, como si alguien estuviera caminando dentro del lago. Todos se quedaron quietos, con las linternas temblando en sus manos. ¿Quién está ahí?, gritó Ignacio, tratando de sonar valiente. El chapoteo cesó, pero entonces, desde la orilla, algo comenzó a emerger del agua. La figura era alta, con un vestido blanco que goteaba agua negra. Su cabello largo y oscuro cubría su rostro, y sus movimientos eran lentos, pero decididos. Mateo sintió que sus piernas flaqueaban, pero no podía apartar la vista. Ignacio, por primera vez, parecía perder la confianza. No puede ser, susurró. La figura levantó una mano, señalándolos, y un sonido salió de su boca. Un susurro bajo y ronco que parecía una mezcla de palabras y lamentos. «¡Corran!», gritó Tomás, agarrando a Mateo por el brazo. Ignacio, paralizado por el miedo, tardó un segundo en reaccionar. Cuando finalmente lo hizo, los tres ya corrían de regreso al pueblo, con el sonido de pasos húmedos persiguiéndolos. Al llegar al borde del pueblo, Mateo, Tomás e Ignacio apenas podían mantenerse en pie. Sus respiraciones eran entrecortadas y el sudor empapaba sus camisetas a pesar de la fría noche. Nadie se atrevía a hablar. Solo intercambiaban miradas cargadas de pánico y una pregunta muda. ¿Qué acabamos de ver? Ignacio, que siempre se había mostrado valiente y despectivo hacia las historias del pueblo, ahora temblaba visiblemente. Eso no era real, ¿verdad?, preguntó con voz débil, como si buscara una confirmación para calmarse. Tomás, intentando mantener la compostura, respondió. Sea lo que sea, no podemos ignorarlo. Esto ya no es solo un rumor. Ignacio. Mateo, que había permanecido en silencio, finalmente habló, con una voz más firme de lo que esperaba. Es ella. Juana. Nos advirtió que no fuéramos al lago. Ignacio bufó, aunque sus ojos reflejaban más miedo que incredulidad. Son supersticiones. Solo una maldita ilusión, un truco de nuestra mente. Tomás lo miró directamente. ¿Truco? ¿Y cómo explicas lo que vimos? Antes de que la discusión escalara, una figura apareció en la penumbra. Era la señora Rosario, la anciana del pueblo que todos consideraban una especie de guardiana de las tradiciones. Envuelta en un chal oscuro, se acercó a ellos con un farol en la mano. Sabía que vendrían al lago, dijo con voz grave. Siempre es la juventud la que no escucha las advertencias. Los tres chicos se quedaron en silencio, sorprendidos por su presencia. Rosario los miró fijamente, especialmente a Ignacio. ¿Viste algo, verdad?, preguntó. Ignacio intentó responder, pero las palabras no salían. Fue Mateo quien asintió, explicando lo que habían presenciado. Rosario suspiró profundamente, como si esperara esa respuesta. Juana no descansará mientras su verdad siga enterrada, dijo, con un tono que heló la sangre de los chicos. ¿Qué verdad?, preguntó Tomás, dando un paso adelante. Rosario hizo un gesto para que la siguieran a su pequeña casa, situada en la periferia del pueblo. Una vez dentro, encendió más velas, llenando la habitación con una luz cálida, aunque el ambiente seguía siendo inquietante. Juana no se quitó la vida por voluntad propia. Empezó Rosario,
mientras revolvía algo en una olla de barro sobre el fuego. Alguien la llevó al lago. Alguien que quería silenciarla. Las palabras de la anciana cayeron como piedras. Ignacio negó con la cabeza. Eso es imposible. Todos saben que Juana estaba deprimida. Rosario se giró bruscamente, clavando sus ojos en él. ¿Y quién te lo dijo? ¿Fueron los mismos que encontraron su pañuelo en el sendero? ¿Los que callaron cuando la vieron por última vez discutiendo con alguien del pueblo? Mateo y Tomás intercambiaron miradas. La atmósfera se volvía más pesada con cada palabra de Rosario. El alma de Juana está atrapada entre este mundo y el siguiente porque su muerte no fue justa. Alguien debe descubrir la verdad para liberarla. Tomás frunció el ceño. ¿Y cómo se supone que hagamos eso? Rosario señaló un viejo baúl en la esquina de la habitación. Allí hay cartas que Juana escribió antes de su muerte. Siempre pensé que contenían pistas, pero nunca quise abrirlas. No soy quien debe hacerlo. Ignacio, aunque aún tembloroso, se acercó al baúl, como si quisiera probar que no tenía miedo. Con un movimiento rápido, levantó la tapa. Dentro había un montón de papeles amarillentos y una pequeña medalla de plata con una inscripción desgastada. Mientras los chicos examinaban las cartas, un fuerte golpe en la puerta los sobresaltó. Rosario levantó una mano, indicando que nadie debía moverse. No habrán. A veces, la oscuridad no solo se queda en el lago. El silencio que siguió fue interrumpido por un susurro que parecía venir del exterior. Era la misma voz ronca que habían oído junto al lago, llamando sus nombres. Mateo, Tomás, Ignacio. Los tres se quedaron petrificados, mientras Rosario murmuraba oraciones en voz baja, sosteniendo un rosario entre sus dedos. No respondan, advirtió. Si lo hacen, la invitan a entrar. Los golpes en la puerta continuaron, cada vez más fuertes, como si algo invisible intentara derribarla. La voz ronca seguía llamándolos, pero ahora parecía entremezclada con un sollozo que helaba la sangre. Mateo, Tomás, Ignacio, por favor, ayúdenme. Rosario, inmóvil junto al fuego, murmuraba oraciones con una intensidad desesperada, sus dedos apretando el rosario como si su vida dependiera de ello. No abran esa puerta, repitió, con la voz quebrada pero firme. Lo que está afuera no es humano. Ignacio, que aún sostenía las cartas de Juana, las dejó caer al suelo. Su respiración era rápida y errática. Esto es una locura. ¿Cómo puedes estar tan segura de que no es alguien pidiendo ayuda? Rosario lo fulminó con la mirada. Esa voz no pertenece a un vivo, niño. Es un eco, una trampa. Si la escuchas demasiado, puede invadir tu mente. Los ojos de Mateo estaban fijos en la puerta. Algo en aquella voz le resultaba familiar, pero no podía precisar qué. Sin pensarlo, dio un paso hacia adelante, lo que provocó que Rosario se levantara de golpe. «Teitat», gritó, con una autoridad que lo hizo retroceder. «No dejes que te engañe». Mientras tanto, Tomás, que estaba revisando las cartas tiradas en el suelo, encontró algo que lo hizo palidecer. «Hay nombres aquí», dijo, levantando una hoja amarillenta. Juana menciona a varias personas del pueblo. Dice que tenía miedo de ellos. Ignacio se acercó rápidamente para mirar. Los nombres estaban escritos con una caligrafía temblorosa y al lado de cada uno había frases que indicaban secretos oscuros. Me amenazaron, saben demasiado, no me dejarán hablar. Esto lo cambia todo, murmuró Ignacio, mirando a Rosario. ¿Por qué nunca mencionaste estas cartas? Porque sabía lo que significaban, respondió la anciana, con el rostro sombrío. Juana sabía algo que podía destruir a esas personas, pero en lugar de protegerla, la silenciaron. Un nuevo golpe en la puerta interrumpió la conversación. Esta vez fue tan fuerte que las velas parpadearon, y la llama en la chimenea pareció debilitarse. La voz al otro lado de la puerta cambió de tono, transformándose en un grito desesperado. «Abrami, no puedo soportar este tormento». Mateo miró a Rosario con incertidumbre. Si Juana necesita ayuda, ¿por qué no enfrentamos esto de una vez? La anciana negó con la cabeza. No es tan simple. Su alma está atrapada entre la ira y el dolor. Si la enfrentan sin entender toda la verdad, solo lograrán despertar algo peor. Tomás levantó otra carta, esta vez más deteriorada que las anteriores. Su rostro se endureció al leerla.
Aquí dice que Juana estaba buscando a alguien que la ayudara a escapar del pueblo. Dice que temía por su vida y que alguien del lugar tenía pruebas de su inocencia. Ignacio frunció el ceño. ¿Inocencia? ¿Inocencia de qué? Antes de que Rosario pudiera responder, la puerta se sacudió violentamente, como si algo enorme estuviera golpeándola con todas sus fuerzas. Esta vez, las velas se apagaron, sumiendo la habitación en una penumbra inquietante. «Ya es demasiado tarde», murmuró Rosario, casi para sí misma. «Nos ha encontrado». Mateo, incapaz de soportar más el terror, se acercó a la ventana para mirar afuera. Lo que vio lo dejó sin palabras. Una figura femenina, de cabello largo y mojado, estaba de pie en medio de la oscuridad, mirándolo fijamente con ojos huecos y brillantes. «¿Es ella?», susurró, retrocediendo. Rosario corrió hacia él, cerrando rápidamente las cortinas. «No la mires. Cuanto más contacto hagas con ella, más poder tendrás sobre ti». El aire en la habitación se volvió más pesado, y los chicos sintieron que algo invisible se movía a su alrededor. Las cartas en el suelo comenzaron a levantarse como si una ráfaga de viento las agitara. Una voz resonó, esta vez dentro de la habitación, clara y cargada de dolor. «Quiero que sepan la verdad». Rosario se giró bruscamente hacia los chicos. «Es ahora o nunca. Tomen las cartas y busquen en el pueblo. Solo la verdad podrá detener esto». Ignacio miró a Tomás y Mateo, su rostro pálido pero decidido. «Entonces, ¿qué esperamos?» Rosario les entregó un pequeño amuleto que colgaba de su cuello. «Lévenlo. Puede que no detenga lo que está afuera, pero al menos les dará tiempo». Con el amuleto en mano y las cartas guardadas apresuradamente, los tres salieron de la casa, dejando atrás a Rosario, que continuaba rezando. Apenas cruzaron el umbral, un viento helado los envolvió, y la figura que Mateo había visto antes ya no estaba frente a la ventana, ahora estaba justo detrás de ellos. El aire afuera era sofocante, pero no por el calor, sino por una presencia opresiva que parecía envolver cada rincón del pueblo. Mateo, Ignacio y Tomás caminaron con pasos rápidos, guiados por la tenue luz de una linterna que apenas podía atravesar la oscuridad. El amuleto que Rosario les había dado colgaba del cuello de Ignacio, brillando débilmente con una luz que parecía pulsar al ritmo de sus latidos. «¿Estamos seguros de esto?», preguntó Tomás, con la voz temblorosa. «¿Y si estamos caminando directo a una trampa?». Ignacio miró las cartas que llevaba en la mano, sus ojos oscuros reflejando una mezcla de miedo y determinación. «No tenemos opción. Si Juana realmente escribió esto para que alguien supiera la verdad, entonces no podemos ignorarlo». Mateo caminaba en silencio detrás de ellos, con la mirada fija en las sombras que se movían en la distancia. Aunque no quería admitirlo, aún podía sentir la mirada de la figura femenina que había visto detrás de la ventana. Era como si algo invisible los siguiera, aguardando el momento perfecto para actuar. Finalmente, llegaron al límite del pueblo, donde se encontraba una vieja capilla abandonada. Las cartas mencionaban este lugar repetidamente, señalándolo como un sitio clave para descubrir lo que Juana había dejado oculto. «¿Aquí es?», preguntó Mateo, observando las paredes derruidas y los vitrales rotos de la capilla. Ignacio asintió, encendiendo una vela que había traído consigo. Juana escribió que escondió algo aquí, algo que podía probar su inocencia. Entraron en la capilla, sus pasos resonando en el silencio. La luz de la vela proyectaba sombras inquietantes en las paredes, creando la ilusión de figuras que danzaban en la penumbra. Tomás se detuvo frente al altar, donde un crucifijo de madera estaba inclinado hacia un lado, cubierto de polvo y telarañas. «Si Juana escondió algo aquí, debe estar cerca del altar», dijo, comenzando a buscar entre las piedras sueltas del suelo. Mateo, por otro lado, se sentía cada vez más inquieto. Había algo en el aire, una presencia que no podía ignorar. «¿Sienten eso?», preguntó en voz baja. Ignacio levantó la mirada, con el ceño fruncido. «¿Sentir qué?», como si alguien estuviera aquí con nosotros. Ignacio abrió la boca para responder, pero un sonido lo interrumpió. Un suave susurro, apenas audible, parecía provenir de las paredes mismas. «No deberían estar aquí». Los tres se congelaron, intercambiando miradas de pánico. El susurro se repitió, esta vez más claro. «No deberían buscar la verdad.
Tomás retrocedió instintivamente, tropezando con una piedra. «Esto es una locura», exclamó, su voz temblando. «Estamos jugando con algo que no entendemos». Ignacio apretó los dientes, forzándose a mantener la calma. «Si Juana escondió algo aquí, debe ser importante. No podemos rendirnos ahora». Mateo, intentando ignorar el creciente temor, comenzó a inspeccionar detrás del altar. Sus manos tropezaron con una caja metálica, oxidada y cubierta de tierra. «Aquí hay algo», gritó, atrayendo la atención de los demás. Ignacio y Tomás corrieron hacia él, observando cómo Mateo sacaba la caja del escondite. Estaba cerrada con un candado, pero parecía que el tiempo lo había debilitado. Ignacio tomó una piedra del suelo y la usó para romperlo. Dentro de la caja había un cuaderno, desgastado pero legible. En la primera página, con una letra temblorosa, estaba escrito: «Para quien encuentre esto, la verdad debe salir a la luz». Ignacio comenzó a pasar las páginas rápidamente, leyendo fragmentos en voz alta. «Ellos me amenazan. Dicen que saben lo que hice, pero no fue mi culpa. Necesito salir del pueblo antes de que me maten. Si estás leyendo esto, por favor, cuéntales mi verdad». Tomás se apartó, su rostro pálido como un fantasma. Ella sabía que iban a matarla. De repente, un golpe ensordecedor resonó en la capilla, como si algo invisible hubiera chocado contra las puertas. La vela en la mano de Ignacio se apagó, dejándolos en completa oscuridad. «¿Qué fue eso?», preguntó Mateo, con la voz quebrada por el miedo. El susurro volvió, esta vez más cercano, casi al oído de cada uno de ellos. «La verdad no los salvará». El amuleto en el cuello de Ignacio comenzó a brillar con una intensidad cegadora, iluminando brevemente la capilla. En ese instante, los tres vieron una figura de pie junto al altar, observándolos con ojos vacíos y una sonrisa antinatural. «¡Corren!», gritó Ignacio, tirando el cuaderno en su mochila antes de salir corriendo hacia la salida. Tomás y Mateo lo siguieron, sus corazones latiendo con fuerza mientras el sonido de pasos pesados los perseguía en la oscuridad. Cuando finalmente salieron al exterior, se dieron cuenta de que el pueblo entero estaba sumido en una penumbra antinatural, como si algo más grande estuviera despertando. «Esto no ha terminado», murmuró Ignacio, apretando el amuleto en su mano. El aire helado del exterior apenas daba respiro al grupo, que permanecía jadeando después de la aterradora experiencia en la capilla. Ignacio revisó rápidamente su mochila para asegurarse de que el cuaderno seguía allí. Al abrirla, el amuleto que Rosario les había dado comenzó a emitir un calor incómodo, como si estuviera reaccionando al contenido del diario. «¿Qué hay en ese cuaderno?», preguntó Tomás, su voz temblorosa mientras miraba a su alrededor, esperando que la figura de la capilla no lo siguiera. «Todavía no lo sé todo», respondió Ignacio, con las manos temblando mientras sacaba el diario. «Pero está claro que Juana dejó estas notas como un último intento de protegerse o advertirnos». Mateo, sin apartar la vista del camino oscuro que conducía de regreso al pueblo, interrumpió. «No creo que sea solo un diario. Algo más está conectado con esto. Lo que sea que despertamos en la capilla no va a dejarnos en paz tan fácilmente». Ignacio encendió una linterna, enfocando el diario. Pasó las páginas lentamente, leyendo fragmentos que revelaban más detalles sobre la vida de Juana. Aquí dice que ella era acusada de practicar brujería, pero también menciona a un hombre llamado Santiago, alguien que parecía protegerla. Tomás frunció el ceño, recordando los rumores que sus padres solían contarle sobre esa época. Santiago era el nombre del antiguo dueño de la plantación cerca del río. Se decía que era alguien poderoso, pero murió bajo circunstancias extrañas. Ignacio levantó la vista, sus ojos llenos de preocupación. «¿Crees que él tiene algo que ver con lo que está pasando ahora?». Antes de que Tomás pudiera responder, un escalofrío recorrió a los tres jóvenes. Un sonido sutil pero penetrante llenó el aire. Era como un murmullo, pero no provenía de ninguna dirección específica. «Están aquí». La voz resonó, clara y penetrante, como si proviniera de sus propias cabezas. Mateo instintivamente retrocedió, agarrando un palo que había en el suelo. «¿Quién está aquí?», gritó al aire, pero no hubo respuesta inmediata. El murmullo se intensificó, transformándose en palabras que ninguno de ellos podía ignorar. «Dejen el diario
y váyanse. Ignacio apretó el diario contra su pecho, negando con la cabeza. No. Si Juana murió tratando de decirnos algo, no voy a tirar esto. El suelo bajo sus pies comenzó a temblar ligeramente, y una ráfaga de viento helado pasó junto a ellos, apagando la linterna de Ignacio. Esto es una advertencia, gritó Tomás, tratando de mantener la calma mientras encendía un fósforo. La pequeña llama proyectaba sombras distorsionadas en los árboles cercanos. De repente, Mateo cayó de rodillas, sujetándose la cabeza con ambas manos. Hagan que se detenga. Las voces están dentro de mi cabeza. Ignacio y Tomás intentaron levantarlo, pero la resistencia invisible que los rodeaba parecía intensificarse. La luz del amuleto de Ignacio comenzó a parpadear, como si estuviera debilitándose bajo una fuerza opresiva. Ignacio, desesperado, abrió el diario en busca de algo que pudiera ayudar. Entre las páginas encontró un dibujo extraño, una figura con forma humana, pero con largas extremidades y ojos vacíos que parecían observarlo desde el papel. Esto es lo que vimos en la capilla, susurró Ignacio, sintiendo que el aire se volvía más pesado. De repente, las voces se silenciaron y la calma que siguió fue aún más aterradora. Mateo dejó de gritar, mirando fijamente a algo que solo él podía ver. «Está aquí», dijo en un tono apagado, casi hipnótico. Tomás lo sacudió con fuerza. «¿Qué estás diciendo? ¿Quién está aquí?» Antes de que pudiera responder, una figura comenzó a formarse entre los árboles, emergiendo lentamente de las sombras. Era la misma entidad que habían visto en la capilla. Alta, con extremidades anormalmente largas y ojos vacíos que parecían absorber toda la luz a su alrededor. El amuleto en el cuello de Ignacio emitió un destello final antes de romperse en dos, cayendo al suelo. «¡Corren!», gritó Ignacio, tirando el diario dentro de su mochila y agarrando a Mateo y Tomás por los brazos. Los tres comenzaron a correr por el sendero, con el sonido de pasos pesados detrás de ellos. La criatura no se movía como un ser humano. Sus movimientos eran erráticos, como si su cuerpo no obedeciera las leyes de la física. Llegaron a la entrada del pueblo, pero algo estaba diferente. Las luces de las casas estaban apagadas, y un silencio inquietante lo envolvía todo. «Esto no es normal», susurró Tomás, mirando a su alrededor con pánico. Ignacio sacó el diario de nuevo, pasando las páginas frenéticamente. Juana escribió algo sobre esto. Dice que, si alguna vez la criatura escapa de su lugar de descanso, el pueblo entero estará condenado. Mateo se giró, con los ojos llenos de miedo. ¿Condenado cómo? Antes de que Ignacio pudiera responder, un grito desgarrador resonó desde el interior del pueblo. La criatura había desaparecido del sendero, pero algo les decía que no estaba lejos. «Tenemos que encontrar a Rosario. Ella puede saber qué hacer», dijo Ignacio, corriendo hacia el centro del pueblo. Tomás y Mateo lo siguieron, sabiendo que cada segundo contaba. Mientras tanto, el diario en las manos de Ignacio parecía latir como un corazón vivo, y una sola frase en sus páginas parecía brillar con luz propia. «El sacrificio es la única llave». Los tres jóvenes corrían a toda velocidad por las calles desiertas del pueblo. Las casas, que antes estaban llenas de vida, ahora parecían sombras mudas, con ventanas oscuras como ojos que los vigilaban. Ignacio llevaba el diario apretado contra su pecho, sintiendo como su peso parecía aumentar con cada paso. «Rosario debe estar en su casa», gritó Tomás, señalando una pequeña vivienda al final de la calle principal. Sin embargo, al acercarse, notaron que la puerta estaba entreabierta y una luz débil parpadeaba en el interior. «Esto no me gusta», murmuró Mateo, todavía sacudido por los eventos recientes. Ignacio, decidido, fue el primero en entrar. El interior de la casa estaba desordenado, como si alguien hubiera buscado algo con desesperación. En el centro de la sala había un altar improvisado, con velas a medio derretir y símbolos extraños dibujados en el suelo. «¿Rosario?», llamó Ignacio, su voz temblando. De repente, un ruido proveniente de una habitación trasera los hizo girarse. Mateo agarró un objeto pesado del suelo, preparado para defenderse. «Voy a abrir la puerta», dijo Ignacio, avanzando con cautela. Al empujarla, encontraron a Rosario sentada en el suelo, rodeada de páginas arrancadas de libros antiguos. Estaba murmurando algo,
como una oración en un idioma desconocido, mientras sostenía un colgante similar al que Ignacio había llevado pero mucho más antiguo. «Rosario, necesitamos tu ayuda», dijo Ignacio, agachándose a su lado. «La criatura nos está siguiendo. Y el diario habla de un sacrificio». Rosario levantó la vista lentamente, sus ojos llenos de cansancio y desesperación. «Lo sabía. Desde el momento en que ustedes entraron en la capilla, lo despertaron. Pero no es culpa de ustedes. Esa maldición estaba destinada a romperse tarde o temprano». «¿Qué podemos hacer?», preguntó Tomás, su voz quebrada por el miedo. Rosario señaló el diario. «Ese libro contiene las instrucciones. Pero el sacrificio del que habla no es algo sencillo, no es solo un ritual. Es un acto de entrega completa». Ignacio abrió el diario en la página que brillaba antes. La frase «el sacrificio es la única llave» estaba escrita junto a un dibujo de un círculo con símbolos extraños y 3 figuras humanas en su interior. «¿Qué significa esto?», preguntó Ignacio, mostrándole la página. «Rosario Suspiro Profundament». El espíritu no puede ser destruido, pero puede ser sellado de nuevo en su lugar de descanso. Para hacerlo, necesita energía vital. 3 personas deben ofrecer una parte de sí mismas para completar el sello. Un silencio pesado llenó la habitación. «¿Energía vital?», preguntó Mateo, su rostro pálido. «¿Estamos hablando de nuestras vidas?». Rosario negó con la cabeza. «No necesariamente morirán, pero el proceso puede cambiarles para siempre. Y no hay garantía de que funcione». Tomás dio un paso atrás, agitado. «Esto es una locura. No podemos simplemente entregar nuestras vidas». Ignacio cerró los ojos, recordando las palabras del diario y el terror que habían enfrentado. «Si no lo hacemos, esa cosa destruirá no solo el pueblo, sino todo lo que encuentre. No tenemos elección». Mateo miró a Ignacio, luego a Tomás. «¿Y qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si nos sacrificamos y esa cosa sigue libre?». Rosario tomó el colgante que sostenía y se lo ofreció a Ignacio. «La fe será su única guía. Pero deben decidir rápido. La criatura se está acercando». Un sonido profundo y gutural resonó fuera de la casa, haciendo que las ventanas temblaran. «Está aquí», susurró Tomás, su rostro lleno de pánico. Rosario se levantó lentamente, colocando velas en el suelo para formar el círculo que aparecía en el diario. «Si deciden hacerlo, deben entrar al círculo y repetir las palabras que yo diga. Pero recuerden, una vez que comiencen, no podrán detenerse». Ignacio miró a sus amigos. «Esto no es solo por nosotros. Es por todos los que viven aquí. Por nuestras familias». Mateo tragó saliva, sus manos temblando. «De acuerdo, pero espero que tengas razón». Tomás dudó por un momento, pero finalmente asintió, aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Hagamaslo». Los 3 entraron al círculo, mientras Rosario comenzaba a recitar una antigua oración. El aire en la habitación se volvió denso, y la luz de las velas parecía oscilar entre la realidad y otra dimensión. De repente, un golpe ensordecedor sacudió la puerta principal. La criatura estaba intentando entrar. «No se detengan», gritó Rosario, mientras continuaba con el ritual. El diario en las manos de Ignacio comenzó a arder con una luz intensa, y un calor insoportable llenó el círculo. Los 3 jóvenes sintieron como una fuerza invisible parecía absorber algo dentro de ellos, como si su propia esencia estuviera siendo arrancada. La puerta se rompió, y la criatura entró, avanzando hacia ellos con movimientos erráticos. Pero justo cuando estaba a punto de alcanzarlos, un destello cegador llenó la habitación. La criatura soltó un grito inhumano, y su forma comenzó a desvanecerse, arrastrada hacia el círculo. Entonces, todo quedó en silencio. Cuando la luz se disipó, el silencio envolvió la habitación como una manta pesada. Las velas, ahora consumidas hasta casi desaparecer, dejaron un leve rastro de humo que se mezclaba con el aire cargado. Ignacio, Tomás y Mateo cayeron de rodillas dentro del círculo, exhaustos, como si la vida misma se les hubiera drenado parcialmente. ¿Lo logramos?, preguntó Tomás, su voz apenas audible, temblando de incertidumbre. Rosario permanecía de pie junto al altar improvisado, observando los restos de los símbolos que brillaban en el suelo. Una expresión de alivio mezclada con tristeza cruzó su rostro. «Sí,
El espíritu ha sido sellado nuevamente. Pero el precio, dijo, deteniéndose mientras los miraba con preocupación. Ignacio intentó ponerse de pie, pero sus piernas no respondían del todo. Una sensación de vacío lo invadía, como si una parte de él se hubiera perdido en el ritual. ¿Qué nos pasó?, preguntó, sosteniéndose del marco de una silla cercana. Rosario se acercó lentamente. Parte de su esencia fue utilizada para cerrar el portal. Están vivos, pero ya no serán los mismos. Algo dentro de ustedes ha cambiado. Mateo se miró las manos, que temblaban incontrolablemente. Sus ojos, antes llenos de temor, ahora reflejaban algo diferente, un vacío inquietante. ¿Y si la criatura regresa?, preguntó con un hilo de voz. Rosario negó con la cabeza. Mientras el sello permanezca intacto, no podrá cruzar nuevamente. Pero deben proteger este lugar. No permitir que nadie más lo profane. Tomás, aún pálido y débil, levantó la vista hacia Rosario. ¿Qué significa proteger este lugar? ¿Volver aquí? ¿Vivir con este peso para siempre? Rosario suspiró profundamente. No será fácil. Pero ustedes fueron elegidos por el destino, aunque no lo quieran. Ahora son los guardianes de este secreto. Los tres jóvenes intercambiaron miradas. Ninguno quería aceptar esa realidad, pero sabían que no podían ignorar lo que habían enfrentado. En ese momento, un sonido lejano llamó su atención. Provenía del exterior, como si algo o alguien estuviera arrastrándose entre las sombras. ¿Qué fue eso?, preguntó Ignacio, poniéndose en alerta. Rosario apretó el colgante en sus manos, sus ojos fijándose en la puerta rota. Es imposible. El sello debería haberlo encerrado por completo. Mateo dio un paso hacia atrás, su respiración acelerándose. ¿Y si no lo encerramos? ¿Y si solo lo debilitamos? Un viento helado cruzó la habitación, apagando las pocas velas que quedaban. La oscuridad llenó el espacio, y con ella llegó una sensación opresiva, como si una presencia aún más grande estuviera observándolos. Ignacio levantó el diario, que ahora estaba completamente en blanco. Las páginas que antes contenían las instrucciones del ritual habían desaparecido, dejando solo el papel desgastado y vacío. Rosario, ¿qué significa esto?, preguntó, su voz temblando. Ella miró el diario con horror. No lo sé. Esto no debería pasar. De repente, una risa baja y gutural resonó desde fuera de la casa, seguida de un susurro que parecía provenir de todas partes y de ninguna. Pensaron que podían encerrarme, pero solo abrieron la puerta. La voz era fría y penetrante, y con cada palabra, la casa misma parecía estremecerse. Tomás gritó, señalando hacia la ventana. A través del vidrio roto, una figura oscura y amorfa se movía lentamente, su silueta deformada por las sombras que la rodeaban. «No puede ser», exclamó Rosario, retrocediendo con terror. La figura se detuvo frente a la entrada, donde el círculo de protección había sido trazado. Pero esta vez, no parecía ser una barrera efectiva. La criatura avanzó un paso más, su forma distorsionada ahora claramente visible. Tenía ojos rojos brillantes y una sonrisa grotesca que se extendía más allá de los límites naturales de un rostro humano. Ignacio tomó aire, reuniendo la poca valentía que le quedaba. No podemos huir. Si no lo detenemos ahora, nadie estará a salvo. Mateo, aunque temblaba, asintió lentamente. ¿Qué hacemos? No tenemos más rituales ni protecciones. Rosario apretó el colgante una vez más, susurrando una oración. Hay algo más, pero es un último recurso. Algo que ni siquiera el diario menciona porque es demasiado peligroso. Tomás miró a Rosario con desesperación. Lo que sea, hazlo ya. La criatura dio otro paso hacia ellos, su risa resonando como un eco interminable. La oscuridad parecía tragarse cada rincón de la habitación, dejando a los jóvenes y a Rosario en un abismo de incertidumbre. Rosario cerró los ojos, pronunciando palabras que ni siquiera ella entendía del todo. Una luz comenzó a formarse en sus manos, pero con ella vino una sensación de dolor indescriptible, como si estuviera sacrificando algo más profundo que su propia vida. Este es nuestro último intento, susurró, mientras la luz crecía, iluminando todo a su alrededor. La criatura rugió, avanzando con furia hacia ellos. Y entonces, todo explotó en un destello cegador.
El estallido de luz fue tan brillante y potente que hizo que los ojos de todos se cerraran instantáneamente, cegados por la intensidad. Una onda expansiva recorrió la habitación, haciéndola temblar y levantando polvo y fragmentos de las paredes rotas. Durante un largo momento, el tiempo pareció detenerse, como si la realidad misma hubiera quedado suspendida en el aire. Cuando la luz finalmente comenzó a desvanecerse, todo quedó sumido en un silencio absoluto. La casa ya no temblaba, el aire ya no era denso y opresivo, y el eco de la risa macabra de la criatura había desaparecido. Pero algo había cambiado. Ignacio fue el primero en abrir los ojos. La habitación, que antes estaba llena de sombras y terror, ahora parecía vacía, fría, pero tranquila. El altar, el círculo de protección, los símbolos en el suelo, todo había desaparecido, como si nunca hubiera existido. ¿Lo logramos?, preguntó Tomás con voz temblorosa, aún sentado en el suelo. Rosario, con el rostro pálido y sudoroso, no respondió de inmediato. Sus manos aún sostenían el colgante, que ahora brillaba débilmente, como si aún estuviera imbuido de alguna fuerza misteriosa. Creo que sí, murmuró, pero su voz no sonaba completamente segura. Tomás y Mateo intercambiaron miradas. Aunque la atmósfera había cambiado, la sensación de inquietud persistía, como si el sacrificio realizado aún estuviera por completo. Ignacio intentó levantarse, pero su cuerpo se sentía pesado, como si una carga invisible lo estuviera manteniendo anclado al suelo. ¿Estamos bien?, preguntó Mateo, mirando a todos con desconfianza. De repente, un sonido bajo interrumpió el silencio, un crujido en las maderas del suelo. Todos se giraron rápidamente, pero no vieron nada, solo las sombras que caían de las ventanas rotas. La sensación de que algo no estaba bien se intensificaba. Rosario, quien había estado en silencio todo el tiempo, finalmente habló. Este lugar ya no está sellado de la misma manera. Lo hemos destruido, pero la puerta no se ha cerrado por completo. El sacrificio no ha sido suficiente. Su voz tembló al admitirlo. Ignacio la miró con horror. ¿Qué significa eso? ¿La criatura aún está? No está aquí. Pero hemos desatado algo más, algo que está más allá de lo que entendemos. La fuerza que usamos fue demasiada. Al tratar de cerrarlo, el ritual se ha vuelto un ciclo eterno. Tomás no entendía. ¿Ciclo? ¿Qué ciclo? Su voz se alzó en desesperación. Rosario bajó la mirada. El sacrificio no puede ser solo de uno, ni de dos. Necesitábamos más vidas, más almas, y ahora hemos abierto la puerta de otra manera. Mateo dio un paso atrás. ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Ignacio, a pesar de todo, se acercó a Rosario. Tienes que decirnos la verdad. ¿Qué tenemos que hacer para detenerlo? Rosario levantó la cabeza lentamente, sus ojos llenos de pesar. Ya no hay forma de detenerlo, dijo con tristeza. El portal se cerrará, pero no de la manera que esperan. Ha cambiado todo lo que tocó. Lo que liberamos no tiene retorno. Y ustedes tres han quedado marcados. Un silencio pesado llenó la habitación. Cada palabra de Rosario caló hondo en el corazón de los jóvenes, dejándolos con la sensación de que el futuro ya no sería lo que esperaban. De repente, una sombra apareció frente a ellos. No era la criatura, sino una figura humana, pero su rostro estaba distorsionado, como si estuviera siendo arrastrado por la misma oscuridad. Se acercó lentamente, con una sonrisa macabra en su rostro, y sus ojos brillaban con un rojo brillante. Pensaron que podían librarse de mí, pero este ciclo no ha hecho más que comenzar. La voz era fría y cruel, y resonaba en sus mentes. Ignacio intentó retroceder, pero el aire se volvió espeso y pegajoso, como si la oscuridad estuviera intentando retenerlos. La figura levantó una mano, señalando a Rosario. Tú también eres parte de esto. No hay regreso, no hay escapatoria. Todo lo que toquéis quedará marcado por mí. Los tres se quedaron paralizados, sin palabras, mientras la figura avanzaba hacia ellos. Rosario cayó de rodillas, su rostro bañado en sudor y lágrimas. Lo siento, no sabía qué más hacer. La figura se detuvo frente a ella, tocando suavemente su mejilla. No necesitas pedir disculpas. El precio ya ha sido pagado. En ese momento, todo se desvaneció en una oscuridad completa.